Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Hernández Domínguez, estudiante de la Universidad TecMilenio. El día de hoy voy a explicar brevemente cuál es la figura que tiene el reglamento de nuestro país y la jerarquía de las leyes a base de una pirámide o la comúnmente conocida como pirámide de Kelsen. Primeramente, creo que es indispensable conocer el carácter de los ordenamientos o de los reglamentos en nuestro país, pues como bien sabemos, el reglamento normativo en nuestro país básicamente se trata de un ordenamiento de carácter general que expide el presidente en términos del artículo 89, fracción número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prácticamente la figura del reglamento juega un papel de gran importancia en nuestra sociedad, ya que es precisamente a través de esta que se puede permitir el regular tanto el comportamiento humano, así mismo como establecer tanto las bases para prevenir los conflictos que se puedan producir entre dichos particulares y al mismo tiempo también permite lo que son regular determinadas acciones de los servidores públicos. Asimismo, es importante destacar que estos reglamentos normativos en nuestro país forman parte de las fuentes del derecho administrativo y tienen al mismo tiempo o de alguna manera un control jurisdiccional sobre el territorio mexicano y sobre los individuos que se encuentran o que lo habitan. Teniendo claro lo anterior, ahora vamos a pasar a explicar un poco más a detalle y profundidad lo que son los órdenes jurídicos o la jerarquía en términos de normas o de reglamentos normativos. Como bien sabemos, los órdenes jurídicos tienen de alguna manera una jerarquía que hace que unas leyes prevalezcan arriba de otras. Todo esto se origina a raíz más que nada de la soberanía. Pero, ¿qué es exactamente la soberanía? Pues como lo hemos visto a lo largo de este curso y de la mano de nuestra docente, pues la soberanía prácticamente se puede definir como el poder supremo que tiene el pueblo y es la decisión que proviene de la mayoría de las personas o de los habitantes particulares que se encuentran en el territorio mexicano. Asimismo, dicha soberanía pues también implica que nada que está por encima de ella, es decir, que su titular puede decidir libremente sobre lo que desea prácticamente, así pues de esta manera es que la soberanía representa lo que es el poder de decidir. Aunque también es importante remontarnos un poquito en la historia para también saber que hubo también una época de la soberanía en que la soberanía perteneció más que nada a una persona, que fue el rey, que fue más que nada en la época de la monarquía, y otra a partir de la Revolución Francesa, en la cual la soberanía pues era de carácter popular, es decir, es del pueblo que pasó de siervo y súbdito a hombre y ciudadano, con los derechos fundamentales, por supuesto. Ahora bien, pasando a épocas más modernas del Estado contemporáneo, tenemos lo que es el pueblo, que es el soberano, quien ejercía su soberanía mediante una constitución que emitía una constitución. Este documento de constitución pues se caracterizaba más que nada por ser único, formal y escrito, que al mismo tiempo pues era considerado como una norma fundamental y fundacional. Dicha norma era una creación del Estado y en ella se definían también lo que son sus fines, el Estado definía su organización y al mismo tiempo establecía la forma de producción y ejecución de las leyes. Dichas leyes que derivarían serían o tendrían el carácter de ser secundarias, es decir, que harán que la Constitución pues sea prácticamente de parte del derecho positivo y al ser una expresión mayoritaria de la voluntad popular, la Constitución pues prácticamente se vuelve lo que es la ley suprema, adquiere este nivel de supremacía y prácticamente lo que nos quiere dar a entender entonces es que al tratarse de una ley suprema pues nada puede estar por encima de ella y nada puede estar tampoco en su contra. Pese a que la Constitución de nuestro país adquiere esta característica de supremacía, también es importante que se conozcan que la Constitución pues tiene determinados límites, ya que la Constitución debe reflejar los factores reales de poder y establecer los principios fundamentales de la sociedad. Asimismo, también debe ser el derecho del Estado para que el Estado sea como se reitera nuevamente, de derecho.
Posteriormente también la Constitución debe definir y defender los derechos humanos, que es la división también de poderes, la democracia, la representatividad y cada vez más las garantías sociales. Y finalmente, el último límite de la Constitución es que debe establecer la forma de creación normativa de las leyes secundarias, que permitan de tal manera realizar los fines del Estado en ellas inscritos. A raíz de todo lo anterior, se puede entonces decir y concluir que la jerarquía del orden normativo nacional queda establecido. En la cima vamos a tener siempre la Constitución, que es la ley primaria, y por debajo las leyes secundarias que en ningún caso pueden ser anticonstitucionales o inconstitucionales. Y en caso de que esta situación llegara a ocurrir o a presentarse, pues la Constitución haría valer lo que es su supremacía o su jerarquía superior. Lo que es la ley secundaria perdería toda validez y aplicación. Ahora bien, pasando a leyes más secundarias, es importante mencionar que si bien hay ciertos autores, o si no es que la mayoría, coinciden en que en términos generales con el criterio de que los tratados deberían de estar por encima de las leyes, y en cierta parte es un menester subsanar una deficiencia en el sentido de que al no distinguirse suficientemente entre ambas clases o tipos de normativas, pues parece sugerir que necesariamente todos los tratados están por encima de todas las leyes, con lo que se abre lo que es una nueva pregunta, una nueva interrogante sin respuesta, al no poder considerar todavía o poder obtener una respuesta satisfactoria al caso de este conflicto jerárquico normativo entre las clases de las leyes y tratados, como se ha explicado. Asimismo, para comprender un poco más esta pequeña controversia respecto a la jerarquía de las normativas anteriores, pues es importante remontarnos en lo que es la cláusula de supremacía constitucional contenida en el artículo 133 de la Constitución Política de nuestro país, en la cual pues se expresa lo que es que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, por supuesto, serán la ley suprema de toda la Unión. Sin embargo, en la interpretación de este principio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aclarado que tanto las leyes como los tratados están por debajo de la Constitución, puesto que se requiere que las primeras emanen de ella y los segundos estén de acuerdo con la misma. Como se ha visto en la explicación, pues prácticamente esta controversia tan interesante respecto a la jerarquía normativa, pues gira en torno a si las leyes y los tratados ocupan el mismo rango inmediatamente inferior a la Constitución o no. Sin embargo, recientemente lo que es la Suprema Corte de Justicia, pues sacó lo que es un criterio tradicional respecto a las leyes y los tratados, en el cual pues se establece y se enuncia que tienen la misma jerarquía prácticamente, pero a partir de la tesis adoptada de 1999, pues la Corte sostuvo otro punto de vista, que es que los tratados están por encima de las leyes y en segundo plano respecto a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y es así como actualmente dicha controversia se tiene como resuelta. Ahora bien, pasamos a lo que es la pirámide escalonada de Kelsen para comprender un poco más acerca de la jerarquía normativa de las leyes y las normas de nuestro país. Si bien esta pirámide es muy conocida dentro del derecho y sus áreas, prácticamente la pirámide gráfica representa la idea de un sistema jurídico escalonado, por así decirlo, y de acuerdo a Kelsen, el sistema no es otra cosa más que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse entre estas, a lo largo, por supuesto, de un sistema y teniendo muy notoriamente presente el principio de jerarquía. Es decir, dicho en otras palabras, pues las normas deben de componer un sistema jurídico que se relacione unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. Para explicar esta pirámide de Kelsen vamos a tomar de referencia pues la pirámide que ya habíamos puesto gráficamente en esta breve explicación, y teniendo esta como base vamos a imaginar que la cúspide de la pirámide en ella se sitúa lo que es
nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el escalón posterior inferior, pues las leyes en el siguiente escalón inferior estarían más que nada los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, la cual estaría compuesta por las sentencias, lo que son más que nada las normas jurídicas individuales. Es de gran importancia resaltar que en esta pirámide se remonta también tenemos que remontarnos más que nada a lo que es el artículo 133 de nuestra Carta Magna, en el cual, pues como ya se ha tocado anteriormente, establece más que nada que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren, tanto por el presidente de la República más que nada, y que están aprobados por el Senado, pues serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado a su vez se recrearán a dicha Constitución, las leyes y tratados, pese a que estén las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o las leyes de los estados. Cuando más nos acercamos a la base de esta pirámide, el escalón pues es obviamente más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Y es de esta manera que el escalón superior es muy pequeño, pues la Constitución solamente existe una en nuestro país. Y el escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones. El siguiente, más amplio que el anterior, es porque hay más reglamentos que leyes y así es como se va sucesivamente formando lo que es esta pirámide escalonada de Kelsen. Ahora bien, por encima de la Constitución y por ende fuera de la pirámide se encontraría lo que son el Grundnorm, que es la norma básica o fundamental. En la teoría pura del derecho, Hans Kelsen considera a la Grundnorm como la norma constitucional o comúnmente conocida mejor como metanorma constitucional. Es decir, se trata prácticamente de un principio que se funda o efectiva la retracción que la negaría y que tiene una amplia relación con lo que son las 4 perspectivas actuales del derecho, las cuales son la estructural, funcional, axiológica y argumentación. Ahora bien, remontándonos nuevamente a la pirámide de Kelsen, prácticamente el objetivo de su construcción es reflejar la idea de validez. Cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de validez dentro del sistema, pero quien otorga dicha validez al sistema en sí es la norma fundamental. En este caso, de la aplicación de la pirámide kelsiana al ordenamiento jurídico en nuestro país, podríamos mencionar 3 niveles, los cuales serían los siguientes. Primeramente tendríamos el constitucional o denominado también como fundamental. Posteriormente está el orden jurídico federal, así como todos aquellos tratados internacionales y el orden jurídico local. En el nivel fundamental tenemos, como ya se ha mencionado, la Constitución, la ley máxima de nuestro país y cuya característica de su supremacía, es decir, que nada está por encima de ella y nada es contrario a ella, la cual también se define como la cristalización del acto constituyente. En este nivel podemos también decir y destacar 3 partes trascendentales, que es el preámbulo que se refiere a los principios que rigen la Constitución, también la dogmática, que se refiere más que nada a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, así como deberes y garantías constitucionales. Y posteriormente, lo que es la orgánica del derecho, que establece la organización del Estado, así como los poderes públicos, los entes que los representan, la función de esos mismos órganos, la protección de la Constitución y modalidades para su reforma. Asimismo, es de gran importancia destacar que en este nivel, pues también se encuentran lo que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Posteriormente, en el orden jurídico federal, que es menor o de menor escalonado, por así decirlo, pues ubicamos a lo que conocemos como las leyes formales, entre las cuales pues destacan lo que son constituciones estatales, los códigos federales, las leyes estatales, entre otras como pueden ser las leyes orgánicas y normas oficiales mexicanas, según lo que se menciona en el artículo 133 y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, pasamos al orden jurídico pues de
de menor jerarquía, el cual es el orden jurídico local. En él pues podemos encontrar todos aquellos conjuntos de normas jurídicas que se habilitan a partir de las facultades de los municipios, que tienen el rango de una ley formal. Y adquieren este rango precisamente porque existen de por medio los instrumentos jurídicos correspondientes como los reglamentos, es decir, se plantean que son actos administrativos de efectos generales y que son emanados por el órgano representativo de la rama ejecutiva, que puede ser obviamente de cualquiera de los poderes públicos, es decir, nacional, estatal o municipal. Es indispensable destacar que en este orden jurídico, que es el local, no existe como tal la posibilidad de reglamentar ningún hecho que se contravenga a los niveles legales superiores. Y asimismo, no hay obligatoriedad del cumplimiento de la ley que se consagra en el artículo 120 de nuestra Carta Magna, que a la fecha ha sido el mismo desde el año de 1017. Finalmente, y para concluir esta explicación, creo que es de gran importancia destacar lo que es la importancia de conocer esta normativa tan importante de la jerarquía de las leyes en nuestro país, pues más que nada esta permite tener claro y conocer más que nada la prioridad de las leyes y normas del ordenamiento jurídico, pues ya que esto repercute más que nada en la unidad y coherencia que se tienen en los procesos determinados respecto al área del derecho. Asimismo, tener de manera clara y precisa estos conocimientos respecto a la jerarquía normativa y jurídica, pues nos permitirá aplicar de manera correcta el sistema jurídico en nuestro país. Finalmente, agradezco la atención prestada en esta breve explicación.